buen día, tanto a los y a las aquí presentes como a los que nos siguen en streaming. En primer lugar, bueno, pues como se suele hacer en estos casos, agradecer a todas las personas responsables de esta jornada, a la Universidad Pompeu Fabra, a Miguel Hernández, por darme la oportunidad de participar y felicitar a las ponencias que hemos podido escuchar a lo largo de la mañana y por el estudio sobre el Real Decreto 958/2020, que hasta donde yo sé además es el primero que se realiza estas características. Sí que es verdad que como lo hemos financiado, pues era fácil la financiación, ¿no? Es vuestro decreto o lo vamos a estudiar. Pues, bueno, pues son de estas cosas de win-win. Regulación y publicidad de juego, de apuestas. Yo creo que como hemos podido comprobar durante la mañana, son dos cuestiones que pueden tener una estrecha relación entre sí o no tenerla. Y digo esto porque en el Estado español, hasta el año 2020, es decir, hasta el año de publicación del Real Decreto 958, la regulación del juego era clara y prolija. Había una ley de regulación del juego, la 13/2011, dos reales decretos, 1613, 1614, notas técnicas, resoluciones varias, pero la única referencia que existía a la publicidad en la normativa española era el artículo 7 de la ley, y a partir de ahí se fiaba todo a la autorregulación del propio sector. El artículo 7 principalmente, además, está centrado en prohibir la publicidad del juego ilegal y lo fía todo, como decía, a un desarrollo posterior y mientras a la autorregulación del sector. Bien, spoiler, el sector no se autorregula. Según mi experiencia, el juego online con licencia, y digo bien con licencia, el ilegal hablaremos después de él, no se regula en el Estado español, no se ha venido regulando hasta el Real Decreto 958, ni en lo que tiene que ver con la publicidad, como comprobaremos después, ni en lo que ha tenido que ver tampoco respecto al juego seguro responsable, sobre la base de lo que se ha venido a llamar también responsabilidad social corporativa, que viene recogido también en la ley, en el artículo posterior, el artículo 8, que habla del juego responsable, lo cual también nos ha llevado a aprobar el Real Decreto 176/2023, que es el de juego seguro, porque hemos comprobado que aquí también había una ausencia de autorregulación por parte del sector. En las conversaciones que hemos tenido con el sector, cuando pues les hemos planteado esta cuestión, ¿por qué esta ausencia de autorregulación? Lo que nos dicen es que principalmente siempre hay alguien que no cumple y que por lo tanto estamos en un mercado único, un mercado muy voraz y que aquellos que tienen una, digamos, responsabilidad social corporativa superior pueden acabar viendo perjudicados o limitados en su capacidad de adquisición de nuevos clientes. Ese es un poco una especie de argumento que se nos ha venido dando durante el tiempo, al menos en el que yo llevo siendo director, que son ya 3 años y medio. Entonces, como decía, me gustaría, más allá de esta cuestión previa, hacer un pequeño repaso de cómo llegamos al Real Decreto 958, es decir, cuál es un poco la intrahistoria del Real Decreto 958/2020, repasar también algunas de las medidas, digamos, más características de este decreto, porque he oído hablar mucho del Real Decreto, pero no sé si todo el mundo lo conoce, lo que supone. Y luego, sí, bueno, pues podemos hacer también un pequeño repaso 2 años después ya de su entrada en vigor a lo que ha supuesto desde el punto de vista de, principalmente, esto sí es puramente cuantitativo, de la inversión en publicidad. Esta, como podemos comprobar, es el gasto en marketing de los operadores de juego online en España. Hablamos aquí de juego online porque supongo que no hará falta explicarlo en este foro, pero por si acaso la Dirección General de Ordenación del Juego se encarga de la regulación del juego online y de la supervisión de las loterías. Sí que es cierto que como la publicidad trasciende, digamos, los ámbitos online y offline, sobre todo en aquello que tiene que ver con acontecimientos deportivos, gran parte del Real Decreto también se aplica a digamos, a las actividades offline, ¿no? Como podemos comprobar en esta diapositiva, el gasto en marketing desde el año 2016 ha ido creciendo exponencialmente hasta convertirse prácticamente en omnipresente, hasta el punto de que el año 2020 de 19 de los 20 equipos de primera división de la Liga de Fútbol Profesional tenían algún contrato de patrocinio con alguna casa de apuestas legal y
todos nos acordaremos de que era muy difícil ver cualquier tipo de acontecimiento deportivo sin verse bombardeado por cualquier tipo de publicidad de cualquier casa de apuestas, y otro tanto con la radio. De hecho, invito a todo el mundo a que ponga la televisión hoy a la tarde, hoy a la noche de madrugada, a la 1:15 de la madrugada, para darse cuenta de cuál es la diferencia entre antes y después del decreto. Porque sí que es verdad que percibir que algo ya no existe es complicado, es decir, para darnos cuenta, pero si recordamos un poco cómo era, la verdad es que era prácticamente omnipresente. Antes de continuar, simplemente aclarar un poco cuáles son los elementos que aparecen en esta diapositiva, aunque supongo que todos los conoceremos, todos y todas. La parte verde, digamos, es el importe en millones de euros que se gastan en afiliados. Ya nos han explicado lo que son los afiliados, no voy a insistir. Sumar simplemente a los tipsters lo que pueden ser los influencers. Uno de los elementos que últimamente además ha tenido mucha incidencia es todo el ámbito de los influencers de apuestas y demás, y otra serie de afiliados. Bonos liberados. Aquí lo que medimos es la cantidad de aquellos bonos que se dan de fidelización a los jugadores y a las jugadoras. Los bonos en origen, antes del Real Decreto 958, estaban autorizados desde cualquier cantidad y en cualquier momento. A partir del Real Decreto 958/2020 se prohíben, salvo para aquellas personas que tengan una cuenta activa desde hace más de un mes. Es decir, lo que se pretendía era evitar, digamos, estos bonos de bienvenida, sobre todo para las personas más jóvenes, que se les regalaban de manera, también aquello tenía mucha letra pequeña, pero tampoco vamos a entrar ahí, se les regalaban 50 euros por hacerse una cuenta. Patrocinios deportivos, los de toda la vida, camisetas, estadios, competiciones, etcétera, y publicidad. Publicidad es lo que podemos pensar que es la publicidad, es decir, la publicidad clásica, páginas web, radio, televisión, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, aquí, como se puede observar, el gasto va creciendo, pero va creciendo además de manera muy importante, hasta llegar a los más de 400 y pico millones de euros en el año 2020, a no olvidar que el año 2020 es cuando estamos confinados. Es decir, que el mayor esfuerzo inversor de los operadores de juego es el año 2020, sabiendo que los y las españolas estamos encerrados en casa. Es un dato, es decir, no es una valoración, es un dato. Entonces, a partir de aquí, la pregunta que cabe hacerse es: ¿merece la pena todo este esfuerzo inversor con respecto a lo que pueden ser los beneficios que puede aportar este incremento, digamos, del gasto de publicidad? Hay que tener en cuenta que esto es muy importante, es decir, las licencias en España se conceden por ventanas. Es decir, los operadores nuevos, digamos, necesitan un permiso de la Dirección General de Ordenación del Juego, y estos permisos se conceden por ventanas. Se abre una ventana a aquellos operadores que tengan, digamos, las características objetivas para ser beneficiarios de una licencia, se les concede una licencia, con la tal. Se cierra la ventana, no puede haber, digamos, no se amplía el mercado, se han concedido dos, por lo tanto, el incremento de publicidad no genera, es siempre sobre el mismo mercado, es decir, sobre el mismo número de jugadores. No es que haya una batalla entre nuevos operadores y antiguos operadores, sino que siempre sobre el mismo mercado, salvo aquellos casos en los que diferentes operadores adquieren licencias de operadores que abandonan, digamos, el mercado. Quiero decir, para que nos demos cuenta que, digamos, que lo que estamos haciendo es propaganda sobre las mismas personas, es decir, estamos intentando atraer gente nueva siempre a los mismos operadores. Entonces decía, ¿merece la pena el esfuerzo inversor? ¿Tiene efectos? Sí, efectivamente, del año 2009, podemos ver que del año 2009 al 2020 hay un efecto, insisto, pandemia también, tengámoslo en cuenta, pero no es un efecto, digamos, que sea directamente proporcional. No hay una causalidad entre el aumento de cuentas con el aumento de gasto en publicidad, sino que el aumento en publicidad, el incremento en publicidad fue muy superior a lo que fue el aumento en personas jugadoras. Aquí tenemos dos líneas, cuentas activas y jugadores activos. Cuentas activas son aquellas que están en los diferentes operadores, jugadores activos son personas. Es decir, las cuentas, una misma persona puede tener diferentes cuentas en diferentes operadores, es absolutamente legal, pero el jugador es uno solo. Nosotros tenemos, digamos, hacemos esa cuenta y por lo que estamos viendo hay no llega a 100.000 personas más que pasan a jugar de un año a otro
cuando ya hemos visto el incremento brutal que hay en publicidad. Otra cosa es el número de cuentas. Vale, entonces, si no tengo más jugadores, ¿para qué gasto tanto publicidad? ¿No? Es como la pregunta que nosotros nos hacíamos también y la que nos llevó en muchos casos al Real Decreto y al desarrollo también del Real Decreto de Juego Seguro, el GGR. Es decir, básicamente el incremento del beneficio de las operadoras. GGR no es beneficio neto, sino que es la diferencia entre la apuesta y el premio. Es decir, entre lo que me han apostado y lo que he pagado en premios, la diferencia sería en ingresos gross, con lo cual sería el beneficio bruto. No se cuenta aquí los gastos ni fiscales, ni los gastos fijos y demás, pero es básicamente la diferencia entre apuesta y beneficio. Ahí vemos cómo en el año 2009 hay 748 millones, en el año 2020 851 millones de beneficios de GGR, de las apuestas. Es decir, ¿cuál es el efecto que sí tiene la publicidad? Que las personas que ya juegan gastan más dinero. Ese es uno de los efectos más directos, digamos, que ha tenido la publicidad en España, como se puede ver en el siguiente gráfico, que es el gasto medio por jugador o jugadora online en España. Es decir, ahí vemos en el año 2016 hasta el año 2018 cómo en hombres se incrementa sin excepción, en mujeres hay un pequeño descenso en el año 2019. A esto, además, habría que añadirle el peso porcentual de jugadores jóvenes, que efectivamente también se iba incrementando de manera exponencial. De acuerdo a nuestros datos, el segmento de jugadores más jóvenes, que es uno de los elementos principales de preocupación entre los 18 y 25 años, suponía en 2016 un 26% de total de nuevos jugadores, mientras que en el 2019 era un 40% de los nuevos jugadores tenían entre 18 y 25 años, es decir, que se estaban incorporando personas cada vez más jóvenes. Esto, lógicamente, tiene también una motivación sociológica. El juego online es legal desde el año 2012, por lo tanto, digamos, los nativos digitales tienen más fácil la incorporación al mercado del juego online, pero sí que es cierto que los saltos son excesivamente amplios para lo que puede ser simplemente esta motivación más sociológica, ¿no? De modo muy particular, además, tendríamos que subrayar la evolución de la presencia de jugadores, especialmente jóvenes, en el mercado del juego entre 18 y 19 años, representando cuotas cada vez mayores en la composición de jugadores activos. En 2016 eran jugadores activos de 18 y 19 años 4,47%, mientras que en el 2020 eran el 5,32%. Es decir, que los saltos son verdaderamente impresionantes, a lo que además habría que añadir que ese incremento porcentual de esa franja de edad, si se compara con la población residente, no se ajusta. Mientras que en 2015 solo participaban en el juego online de ámbito estatal un 5,46% de las personas residentes en España, en el 2020 era del 8%. Es decir, que esa publicidad, básicamente, donde más incidencia tenía era en las personas más jóvenes. De forma paralela, un aumento de la base de clientes muy jóvenes, existía una clara tendencia al incremento de gasto también entre las propias personas jóvenes. El gasto en 2015 aumenta desde el 2015 al 2020 en personas jóvenes, es decir, 18 a 25, en un 12,76%, y ocurre lo mismo, como podemos ver, en general, que pasa de 533 euros en 2016 a 312 en 2016 a 533 euros en 2020. De hecho, aquí veis según los datos facilitados por FEJAR, que supongo que la conoceréis todos y todas, en cuanto a las personas con trastornos asociados a la conducta del juego, hace unos años el perfil medio era un hombre casado entre 35 y 45 años, y actualmente las asociaciones del país están llegando sobre todo casos jóvenes entre 18 y 25 años, estudiantes o parados sin responsabilidades familiares, siendo además precisamente el grupo de edad con menor capacidad adquisitiva y, por lo tanto, quien más extiende su propia patología a su entorno familiar y de amistades. Es decir, cuando alguien acaba desarrollando un problema con el juego y no tiene ingresos, lógicamente se extiende, digamos, a su entorno más familiar. Y el contexto en el que se abordó la regulación de la publicidad en España. Insisto en esta cuestión porque, en contra de lo que se ha venido diciendo, sugiriendo, publicando, el objetivo de la Dirección General del Juego, desde luego, no es criminalizar la actividad del juego, que es la que regulamos y no es ese nuestro objetivo, ni mucho menos llevarlo a la ruina. El objetivo era y sigue siendo proteger a los colectivos más vulnerables, sobre todo a las personas jóvenes,
y a quienes ya tienen algún tipo de trastorno de juego o están en vías de desarrollarlo, y además el tiempo, tengo que decir, nos ha acabado dando la razón, porque en la mayoría de países de nuestro entorno se está tendiendo hacia este tipo de regulación de la publicidad, aún con regulaciones, digamos, de juego bastante más laxas. Decía que entiendo que más o menos todos estamos familiarizados con las principales medidas, pero sí me gustaría, bueno, pues hacer un pequeño repaso de cuáles son las medidas del Real Decreto. Queda prohibido el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas. No se puede utilizar el nombre o marca o denominación de un operador para identificar la instalación deportiva. Se prohíben los bonos de captación de clientes, se prohíbe la aparición de las comunicaciones comerciales que sean personas o personajes de relevancia o notoriedad pública, sean aquellos reales o de ficción. Todos nos acordamos del famoso caso de Sobera y todo este tipo de cosas. Bien, aquello se prohibió. Las comunicaciones comerciales de los operadores de juego se pueden emitir solo entre las 1 y las 5 de la mañana. Y las redes sociales con perfil de usuario solo pueden hacer publicidad de operadores de juegos si disponen de instrumentos para evitar que esas comunicaciones se dirijan a menores de edad, mecanismos de bloqueo u ocultación de anuncios emergentes por parte de usuarios, herramientas que permitan segmentar al público al que se dirigen ese tipo de comunicaciones comerciales. Aquí hablamos sobre todo de redes sociales. Es absolutamente cierto que ahora mismo, y luego lo veremos, es donde se está concentrando básicamente la inmensa mayoría de la publicidad del sector. Toda vez que desaparece el audiovisual, pues tiene que trasladarse a algún ámbito, porque como luego volveremos a ver, los importes no han reducido en lo que podía parecer. Básicamente, como digo, un compendio de medidas destinadas a proteger a los menores de edad de la publicidad del juego, minimizando el riesgo de que banalicen una actividad que tiene riesgos y perjuicios evidentes para la sociedad, asociándola al deporte o a sus ídolos, si efectivamente acaba desarrollando algún tipo de problema. Y en segundo lugar, las personas más jóvenes que ya son mayores de edad y por lo tanto fácilmente influenciables por la publicidad, no se inicien masivamente en esta actividad y opten por otros modelos de ocio. Digamos que estos serán los dos objetivos y de ahí un poco este tipo de medidas. El Real Decreto se publicó en noviembre de 2020, y no entró en vigor hasta agosto de 2021. Esto también tiene una explicación que creo que es importante que la conozcamos, pues para ver un poco cuál fue la actitud también de la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Consumo, a la hora de regular un sector que hasta la fecha no estaba regulado y, lógicamente, podía tener algún tipo de perjuicio económico, como siempre ocurre con las regulaciones, ¿no? Entonces, una de las grandes demandas del sector fue que la entrada en vigor fuera lo más lenta posible. De hecho, yo tuve la oportunidad de reunirme con los operadores de juego, asociación de operadores, medios de comunicación y hasta con la Liga de Fútbol Profesional, es decir, todos aquellos que se sentían agraviados con una norma que, como luego comprobaremos, no ha supuesto tanto perjuicio. Y si bien en el proceso de diálogo atendimos algunas de sus peticiones, en particular, como decía antes, aquellas que tenían que ver con la entrada en vigor, sobre todo con lo que tenía que ver con los contratos de publicidad que ya estaban firmados. Como veníamos de la pandemia, los Juegos Olímpicos se retrasaron un año y, por lo tanto, gran parte de los contratos simplemente se trasladaron de un año al otro. Entonces, si hubiésemos puesto en marcha con un año de antelación, digamos, todo ese tipo de contratos hubiesen generado un auténtico problema para todo el mundo, incluso también para la propia responsabilidad que se le podía haber exigido al Estado, etcétera. Bueno, todo este tipo de cuestiones. Y dijimos, bueno, pues vamos a esperar al final de los Juegos Olímpicos para poner en marcha las medidas, digamos, las medidas más severas que tenían que ver con la prohibición. Una vez entró en vigor, la respuesta de todas aquellas asociaciones, entidades, etcétera, con las que habíamos estado colaborando y teniendo un diálogo, entendíamos más o menos razonable, lo que hicieron fue denunciar el Real Decreto. Demanda en el Tribunal Supremo y, con posterioridad, denuncia en el Tribunal Constitucional. Por lo tanto, el Real Decreto está plenamente en vigor, pero ahora mismo hay sendas denuncias tanto en el ámbito del Constitucional como en el ámbito del Supremo pendientes de resolución. En el momento de que esas sentencias nos den la razón o no, el Real Decreto puede ser o no seguir con la misma validez, o tendríamos que volver a empezar si entendiéramos que habría que seguir manteniéndolo en vigor. Desde el punto de vista jurídico tenemos la plena confianza de que es un decreto que jurídicamente es perfectamente sostenible en cualquier tribunal y que, por lo tanto, no va a tener mayores problemas, pero nunca se sabe. Es decir, estas cosas de los tribunales, yo que estudié Derecho,
durante 5 años de carrera nos pasaron diciendo que uno cuando entra a un tribunal sabe cómo entra, pero nunca sabe cómo sale. Y aquí puede ocurrir un poquito lo mismo. Básicamente, los operadores de juego nos vinieron alertando sobre dos elementos, dos consecuencias directas que podían tener. La pérdida económica de los operadores de juego, con la correspondiente pérdida de empleos y de riqueza y descenso de la recaudación, y un incremento exponencial del juego ilegal, porque en ausencia de publicidad nadie iba a saber muy bien cuáles eran las páginas web a las que poder acudir, y por lo tanto iban a acudir al mercado ilegal a través de las páginas .com. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurrió? Y volvemos a la misma página, volvemos a la misma filmina de antes. Beneficio de los operadores online en España, año 2022, es decir, 2 años de la entrada en vigor, año y medio después de la entrada en vigor del Real Decreto de 958 Comunicaciones Comerciales, 963 millones de GGR. 142 millones más que el año 2020. Beneficio récord para los operadores de juego en España. Por lo tanto, el primero de los elementos, a la vista está que no era real, y hoy ocurre lo mismo con la variación de las partidas jugadas, la variación de los porcentajes, es decir, 2020 al 2021 efectivamente hay un descenso de un 4% en el beneficio. Insisto, el efecto pandemia está por demostrar qué efecto ha podido tener o qué no ha podido tener, pero una vez superado el momento pandemia volvemos a incrementos de GGR de 2 cifras, un 18%. Juego no autorizado, que es algo que se ha venido comentando aquí hace nada. Nosotros, y está aquí Ana Esteve, que colaboró con el estudio de prevalencia, el Consejo Asesor de Juego Responsable, hemos desarrollado en la Dirección General de Ordenación del Juego un estudio de prevalencia en España, con 20.000 encuestas, desde los 15 a los 15 en adelante. De 15 a 17 se hacían una serie de preguntas, a partir de los 18 las preguntas eran distintas, todas las preguntas con respecto al riesgo no se les hacían a los menores de edad porque se entendía que siendo juego ilegal no correspondía, pero lo que sí les hemos hecho es preguntar a las 18.000 personas, porque de 20.000 al final 18.000 encuestas fueron las válidas, si habían jugado en el último año a juego no autorizado, es decir, a través de entradas en locales no autorizadas, a través de compra de lotería no autorizada o a través de páginas web no autorizadas o ilegales. El 94,31% dijeron que no, es decir, que no habían accedido a ningún tipo de página web ilegal. El 1,66% dijeron que sí y el 4,03% dijeron que no sabían o no contestaban. Entre estos que no sabían, hay un porcentaje que efectivamente no sabía muy bien dónde había accedido. Hay quienes nos decían que no, que sí habían accedido. Luego, cuando les preguntábamos, porque se les preguntaba a través de qué página web, resulta que era una página web legal y entonces los incorporamos en este concepto porque efectivamente no sabían lo que estaban respondiendo. Pero básicamente ese es un poco el ámbito de lo que estamos hablando, que no se ha incrementado en los últimos años el juego ilegal en España, no es cierto. Y el número de cierre de páginas web ilegales responde al esfuerzo que hacemos desde la Dirección General de Ordenación del Juego y la Subdirección de Inspección de hacer una constante inspección de todo lo que está ocurriendo en la web, cancelarles e intentar, y digo bien intentar sancionarles porque normalmente es muy difícil localizarles. Pero no ha habido un aumento. Nosotros comprobamos, además del estudio de prevalencia con los medios de pago en España, cuál está siendo el tipo de, y lo monitorizamos constantemente, cuál es el pago que se está haciendo con sobre todo medios de pago no anónimos, porque esos son los complicados, pero medios de pago digitales, y el juego ilegal en España, desde luego, es bastante inferior, esto sí, a la inmensa mayoría de países de nuestro entorno, que tienen una serie de regulación bastante más laxa que la nuestra. Afortunadamente, en España, el juego principalmente es de gente legal, en operadores legales. Lo mismo que digo esto, y aprovechando la discusión anterior, también quiero decir que sabemos positivamente, al hilo de esta encuesta, que hay menores que acceden a páginas web. De distintas maneras, bien utilizando cuentas que no les son propias, bien utilizando la cuenta de hermanos mayores jugando al mismo tiempo, bien, es decir, que ese es uno de los debes que tenemos operadores y la DGOJ para intentar reforzar los sistemas de control y evitar que todo esto ocurra. Efectivamente, hay gente que vende sus cuentas, hay gente que está vendiendo cuentas a este tipo de
negocios financieros de apuestas, que habréis visto la diferente publicidad, de yo te consigo a través de apuestas no se sabe cuánto dinero, hay gente que vende sus cuentas, lo cual no puede hacer, y además eso está regulado en la ley de regulación del juego, porque y puede incurrir en responsabilidad. El menor, si accede a una página web, no incurre en responsabilidad personal, la responsabilidad es del operador. Por eso digo que esta es una de las cuestiones en las que los operadores y la Dirección General de Ordenación del Juego estamos completamente de acuerdo hacia dónde tenemos que ir, es decir, a intentar evitar que cualquier menor pueda acceder. Sí que es cierto que si un menor de edad juega con la cuenta que le ha abierto un hermano o una hermana, es prácticamente imposible combatirlo. Es decir, eso ya queda dentro de la intrarrealidad de cada casa y ahí nada se puede hacer, pero desde luego esto lo podemos hacer, y también está ocurriendo, y esto también es cierto, que se están robando identidades. Es decir, hay gente que se ve sorprendido por una paralela de Hacienda que le dice que ha obtenido unos beneficios en juego y no ha jugado jamás. Es decir, esto ya no es voluntario, es decir, ya estaríamos hablando ya de mafias más organizadas, pero esto también está ocurriendo en España, digo, porque nos hagamos una composición del lugar de lo que es el ámbito del fraude y el juego ilegal en España, que no es solo las .com, que además ocurre muchas veces también con las .com, que luego te redireccionan a la .es. Si tú crees que estás haciendo la super macarrada jugando en .com y resulta que estás en una .es. Lo cual es bueno, quiero decir, me alegro de que así sea, pero muchas veces .com no necesariamente por teclear .com accede a una .com, porque además, y esto yo creo que sí que es muy importante subrayarlo, el juego ilegal, además de suponer un evidente perjuicio para los operadores, tiene un enorme problema, que es que no ofrece ningún tipo de garantías desde el punto de vista del juego seguro. Es decir, en el momento en el que entre en vigor el Real Decreto 176, va a haber una serie de medidas que van a afectar a los operadores con respecto al juego seguro. El juego ilegal, todo eso no se va a poder hacer. De la misma manera que normalmente pagan premios, pero también puede ocurrir que de la noche a la mañana el operador desaparezca. Tú tienes una cuenta de un operador ilegal, el operador desaparece, vaya usted a saber de dónde, y a ver qué ha pasado con ese dinero. Hemos tenido gente que luego viene a reclamarnos a nosotros el dinero que tenía en un operador ilegal. ¿Qué le vamos a hacer? No haber jugado, ¿no? Es decir, que creo que es muy importante que se sepa que la mejor manera de garantizar que se está en un entorno seguro de juego es jugar en un operador legal si realmente se desea hacer. Bien, siendo esto así, como decíamos, y ya voy finalizando, sí. No se pierde, por lo tanto, el Real Decreto de Juego no ha supuesto una pérdida en los beneficios de los operadores, no ha supuesto un incremento del juego ilegal, y entonces, claro, la cuestión es, pues, siendo esto así, este incremento del gasto, pues, bueno, este mantenimiento, digamos, del gasto en este tipo de publicidad online, pues, bueno, pues estará bien, será lícito, y el mercado del juego es absolutamente perfecto, ¿no? Es decir, porque si nos damos cuenta, el gasto de publicidad sigue siendo muy alto, 134 millones de euros, cuando no hay posibilidad de hacer publicidad audiovisual, salvo de 1 a 5 de la mañana. Es decir, los anuncios, si alguien alguna vez ha tenido que contratar una campaña de publicidad, sabrá que los precios de la televisión son una barbaridad comparado con cualquier otro medio. Si nos damos cuenta, en el año 2022 se incrementa mucho afiliados, es decir, arrastrar a gente hacia las webs, bonos liberados, es decir, fidelizar a la gente que ya tienes con cuentas gastando mucho dinero en bonos liberados. Patrocinios prácticamente desaparecen porque ya es prácticamente imposible mantener cualquier tipo de patrocinio, y, como decía, el tema de la publicidad. ¿Cuál es el problema de estos nuevos modelos de publicidad? Bueno, estos nuevos modelos. ¿Qué es lo que ha ocurrido o cuál es la percepción que tenemos desde la DGJ? Es que el mercado lo que ha hecho es adaptarse a una nueva regulación. Y la adaptación de una nueva regulación nos lleva a esto. ¿Qué es esto? Esto es el rango de gasto. Es decir, tenemos una inmensísima mayoría de jugadores que se sitúan aquí, que son gastos relativamente razonables, pequeños, 500 euros al año, 600 euros al año, pero tenemos una franja de jugadores que tienen, siendo muy poquito porcentaje, un alto rango de gasto. En el juego online, el 10% sostiene el 80% de las pérdidas. Es decir, estamos hablando de un mercado totalmente desequilibrado. Y eso tiene mucho que ver con esto. Bonos liberados,
publicidad, afiliados y demás. Entonces, nosotros, como DGOJ, a la vista de esto, lo que sí vamos a seguir haciendo, obviamente, es continuar intentando proteger a aquellas personas que pertenecen a los colectivos más vulnerables, es decir, aquellas personas jóvenes, aquellas personas que están empezando a generar algún tipo de patología con respecto al juego, que pueden desarrollarla a medio y largo plazo, y precisamente normalmente se encuentran en esta última franja. De ahí nuestro interés también en el Real Decreto de Juego Seguro que entrará en vigor en breve, para pues tener un entorno mucho más seguro de juego, donde los jugadores y las jugadoras que vayan perdiendo el control por lo menos tengan la advertencia de que eso está ocurriendo. Luego aquí todos somos adultos y cada uno pues hace un poco lo que considera, pero teniendo la certeza de que eso ocurre. Todos estos datos son de la web de la DGJ, quiero decir que no es información confidencial, porque lógicamente no podría enseñarla, pero vamos, que están publicados en la web de la DGJ. Y hasta aquí lo que quería comentaros con respecto a este decreto. Sí que es verdad que igual hubiese sido más razonable empezar con esto, visto que habéis pasado toda la mañana con el Real Decreto, pero nada, simplemente volver a reiterar mi agradecimiento a darme la oportunidad de clausurar estas jornadas. Espero que hayan sido jornadas muy provechosas. Invitaros a que sigáis investigando. Nosotros, como sabéis, tenemos una línea de subvenciones abiertas para la investigación. Lo cierto es que este año, con respecto al año anterior, el efecto ha sido, el número de proyectos ha sido exponencialmente superior, con lo cual estamos muy contentos, porque dentro de 2 o 3 años, cuando finalicen, seguramente tendremos muchísimo conocimiento sobre el ámbito del juego, y que sepamos que el juego pues es una actividad legal, que simplemente lo que tenemos que hacer es intentar regularla, controlarla, y que la gente que desee jugar lo haga, pero que lo haga siempre en un entorno seguro. Y aquí me da lo mismo que sean loterías, que sea juego online, que sea presencial o que sea lo que fuere. Es decir, que sepamos que estamos ante una actividad que para mucha gente, y aquí lo vemos, puede suponer simplemente una actividad de entretenimiento como otra cualquiera, pero que hay gente que está gastando ingentes cantidades de dinero en una actividad que, si se nos va de las manos, puede acabar siendo un auténtico problema para unos y para su entorno. ¿De acuerdo? Muchas gracias.